Shabbat Shalom, queridos hermanos y amigos. Muchas verajot, muchas bendiciones en este bello Shabbat. Pues en esta hora les saluda a su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, allá en el sur de California. Así que muchas bendiciones, amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Gracias por siempre puedes estar pendiente de este servidor, de mi familia, de toda la Quejila de Yehoshua, de la Radio Shalom. Gracias por todo el trabajo que hacen y sabemos que el Eterno pues les va a recompensar en gran manera. Y gracias por esta oportunidad también de compartir nuestro comentario de la Parashá cada Shabbat. Así que muchas bendiciones para nuestros amados Morín Morales y para toda su familia. Pero también saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, oyentes, que siempre están en sintonía de Radio Shalom. Para toda la Quejilá Yehoshua, muchas bendiciones también. Para la Yeshiva Yeshua y pues para todos los que están en sintonía cada Shabbat, conectados con nosotros en un mismo sentir, un mismo pensar. Gracias. Y pues les invito a que entren a la página www.elyosoy.com. Entre a la página donde usted va a recibir mucha bendición. Si usted quiere recibir más enseñanzas, raíces hebreas, ahí hay pues una tremenda bendición cuando usted entra, porque hay audios, hay enseñanza escrita también de lo que es raíces hebreas, enseñanzas realizadas por nuestros amados Morín, Aarón y Araceli de Morales. Así que entre a la página www.elyosoy.com y reciba la bendición. Bien, vamos a comenzar, mis hermanos. La parashá de hoy lleva por título, como todos sabemos ya, Balak, y está basada en Números capítulo 22, verso 2 al capítulo 23, verso 1, Miqueas capítulo 5, verso 1 al 15, Salmo 114 y en el Brit Hadashah, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 22. Oremos para que sea Jehová que nos dirija. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten haTorah beshem Yeshua Mashiach tar shalom. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, donador de la Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Leamos entonces lo que es Números capítulo 22. Vamos a leer, la parashá comienza en el verso 2 y es donde toma nombre la parashá, pero vamos a leer entonces desde el verso 1 en adelante, ¿verdad? Y el verso 2 precisamente donde toma nombre la parashá. Y vamos a leer también el verso 3, ¿por qué no? Dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y bien, de aquí toma nombre la parashá Balak, y aquí comienza nuestro estudio entonces de la parashá de hoy, la parashá Balak. Miramos acá entonces en estos primeros versos lo que es el campamento hebreo. Vemos también lo que es pues la confrontación del pueblo del Eterno Jehová con los poderes paganos, ¿verdad? Ante el avance hebreo, el rey Balak de Moab contrata pues al adivino Balaam, porque en eso se convirtió.
en un adivino después. Entonces contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Mediante el permiso condicional de Jehová, se evidencia la lucha de Balaam entre la codicia y lo que es la obediencia. Y como les dije, aquí miramos en estos primeros versos miramos acá el campamento hebreo, ¿verdad? Los hijos de Israel acampan en Arbot Moab, o sea, las llanuras de Moab, justo al este del río Jordán, frente a Jericó. Y miramos el miedo de Moab, sobre todo en estos versos que hemos leído. El rey Balac entonces entra en pánico al ver la magnitud del pueblo hebreo. Y esto es real. Y desde una mentalidad del antiguo cercano oriente, pues creían que las guerras se ganaban maldiciendo o bendiciendo ritualmente al enemigo. Esto era una mentalidad, una creencia en la antigüedad, razón por la cual entonces Balac manda llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Nosotros vamos a estar viendo entonces de los versos 1 al 20, ¿verdad? Aunque la parashá del capítulo 22, aunque la parashá llega hasta el 23:1, hasta el capítulo 23, verso 1. Entonces quiero que vayamos leyendo para una mejor comprensión, mis hermanos. Entonces, volvamos a leer y vamos a leer ahora hasta el verso 6 entonces, y nos dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa, dice, de los hijos de Israel. Hasta aquí habíamos leído, pero vamos a seguir leyendo hasta el verso 6 entonces, y nos dice: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Verso 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es la identidad de Balaam, ¿verdad? Y miramos que aunque Balaam, o esto es lo que nos dicen estos versos, la identidad de Balaam, ¿verdad? Porque aunque Balaam es llamado Benei Hakedem, o profeta del oriente, ¿verdad? Y no un hebreo, pues Elohim se le revela, ¿verdad? Aunque él no haya sido hebreo. Y pues en la mentalidad hebrea, lo que es el creador, Jehová, ¿verdad? Lo que es Elohim, pues tiene dominio soberano sobre todas las naciones y usa voces inesperadas para proteger a su pueblo. En este caso, ya se ve más adelante en el capítulo que aunque Balaam quiso maldecir al pueblo, más bien lo bendijo. Aunque nosotros lo vamos a leer, vamos a estudiar hasta el verso 20, ¿verdad? Conmigo, pues. Así que nuestro Dios tiene dominio soberano sobre todas las naciones, y Él usa voces inesperadas para proteger a su pueblo. En este caso, utilizó hasta el mismo Balaam. Es importante entender que pues Balaam terminó siendo un adivino, mis hermanos. Terminó siendo un adivino porque no siguió en realidad la voz de Dios, la voz de nuestro Dios. Imagínense qué privilegio de Balaam escuchar la voz de Dios,
Pero no se quedó allí, ¿verdad? Y terminó siendo un adivino. ¿Y por qué no se quedó allí? ¿Por qué digo así? Porque no hizo la voluntad de nuestro Dios. Así que terminó siendo un adivino. Y sabe que este es un ejemplo tremendo porque hoy en día así sucede con muchos. Hoy en día así les pasa a muchos. Jehová les habló, tuvieron una experiencia sobrenatural con Jehová, comenzaron bien, pero después se fueron enfriando, se fueron apartando de la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Que empiezan a dar revelaciones, profecías, interpretaciones propias. Y ya no es Jehová que está allí. Ya no es el Ruach HaKodesh que les está revelando, sino que terminan siendo adivinos, ¿sí? Eran del pueblo, pero como ya no se consagran, como ahora quisieron hacer la voluntad de ellos, cosa que le pasó a Balaam, entonces terminan siendo adivinos. Qué triste, mis hermanos, porque empezaron bien escuchando la voz de Dios, ¿sí? Y, y eso hace que ahora que muchos terminan siendo adivinos, pues la gente les crea, porque al principio sí era Dios que hablaba por medio de ellos, a través de ellos, sí tuvieron alguna revelación de Dios, con un mensaje, con un propósito de Dios, para una familia, para un pueblo, etc. Pero ellos se apartaron de la voluntad de Dios y se convirtieron en adivinos. Y claro, la gente les cree porque comenzaron bien, pero en realidad ahora solo son adivinos. Exactamente como le pasó a Balaam. Comenzó escuchando la voz de Dios y terminó como adivino, porque se apartó de la voluntad de Dios. Aquí en estos versos 1 al 6 del capítulo 22 de Números encontramos eh, una clave de una palabra que es aror, ¿verdad? Maldición. Esa es la palabra. Miramos que Balac le pide a Balaam, en estos textos que hemos leído, que maldiga a Israel, reconociendo lo que es el principio espiritual de que las palabras proféticas tienen peso real en el mundo físico. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque nuestras palabras tienen un poder tremendo, sobre todo los que servimos al eterno Jehová. Si hay poder en las palabras de aquellos que no le sirven a Jehová y que dicen, voy a ser siempre, ejemplo, ¿verdad? Dicen, voy a ser siempre pobre y se quedan pobres. Voy a ser siempre alguien lleno de problemas y terminan siempre con problemas. Nunca voy a tener nada y nunca tienen nada, porque sus palabras tienen poder. Ahora imagínense en alguien estamos hablando de alguien que no tiene a Dios, pero ahora imagínense en alguien que tiene a Dios. ¿Y sabe qué? Balac lo sabía, lo sabía. ¿Y cómo lo sabía? Porque Balac fue un gran brujo. Lastimosamente, Balaam también fue un gran brujo. Cuando nos vamos a la tradición rabínica, miramos que el Talmud y el Midrash pues considera que tanto Balaam, o sea, Bilam en hebreo, como Balac, pues eran maestros de la magia, ambos, ¿verdad? Y dominaban la adivinación y la astrología. Lejos de ser simples gobernantes o profetas, las fuentes clásicas judías detallan sus roles oscuros. Así que eran entonces magos, adivinos, astrólogos. Tremendo, mis hermanos. Esto eran ambos. Balaam, por ejemplo, del hebreo Bilam, ¿verdad? Era considerado en el Talmud como Balaam el malvado. Oiga bien, en el Talmud así es descrito como Balaam el malvado. Entonces se habla de él que era un hechicero, ahí en el Talmud.
Era un hechicero entonces sumamente poderoso. En aquellos tiempos, sumamente poderoso. Se dice que usaba conjuros y controlaba los límites espirituales de las naciones. Ahora ya ve usted por qué le mandó a llamar Balac. Incluso, según el Midrash, sus mensajeros llevaron consigo equipos mágicos por si el profeta pues los necesitaba al llegar a Moab. ¿Y qué podemos decir de Balac? Bueno, las enseñanzas rabínicas, hablando de las enseñanzas rabínicas, sostienen que el rey Balac de Moab no solo era un monarca, sino que poseía habilidades mágicas e incluso, según los rabinos, e incluso superiores a las de Balaán, estas habilidades mágicas, siendo considerado uno de los magos más grandes de toda la región. Imagínese usted. Ahora, cuando vamos al Zohar y saca la gematría, miramos, nos enseña, no voy a entrar en eso, pero ya ahí nos enseña que Balaam era más alto en poder que Balac. Mire usted, los rabinos dicen que tenía más poder mágico Balac que Balaam, pero lo que el Zohar nos da a entender no deja de tener lógica porque si tenía más poder que Balaam, ¿por qué Balac lo manda a llamar? Y es que es posible que ambos tengan razón, ¿verdad? Es posible que Balac dominaba artes mágicas más profundas, pero en cuanto a maldecir pueblos y naciones, aquí nadie le ganaba a Balaam. Entonces, en esta área nadie le ganaba. Así que por eso él, aunque Balac era un mago, un brujo más reconocido que Balaam en ese sentido, pero no dominaba como lo hacía Balaam esta área de maldecir o bendecir, pero en la boca de Balaam estaban las dos cosas, bendición y maldición, a los pueblos. Entonces, por eso Balac, aunque era un brujo reconocido en la región, lo manda a llamar, ¿verdad? Manda a llamar a Balaam o Bilam. Y pues, mis hermanos, así que es tremendo porque estamos hablando de dos grandes brujos, hechiceros, magos, pues, de la época antigua, Balac y Bilam. Y qué terrible, ¿verdad? Pero esta es la realidad, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo del verso 7 al 17. Vamos a pasar del 7 al 17 para continuar entendiendo lo que estamos hablando en esta parashá Balac. Dice así: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Bilam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam o Bilam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Verso 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Verso 16. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Y el verso 17 dice: porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Aleluya.
Entonces, aquí vemos la prueba del orgullo y la riqueza, ¿verdad? Para Bilam. Óigame, si en este momento él no se había extraviado tanto, mis hermanos, aunque quizás ya en oculto practicaba la brujería, pero él, pues mire usted lo que está pasando, Dios le habla. Qué amor el que tiene el eterno Jehová por nosotros, por el hombre. Imagínese Bilam, qué terrible, mis hermanos. Ya era reconocido que practicaba las artes mágicas, pero Dios le habla, o sea, Dios quiere un cambio en él, pero él no quiere cambiar, ¿sí? Y termina por eso siendo un brujo, un hechicero. Balaán consulta a Dios, entonces, quien le prohíbe ir con Balac. Sin embargo, miramos, al volver Balac con más enviados de mayor rango y promesas de honores, Balaán entonces cede a la tentación de la codicia, de tener pues obviamente más. Y otra vez el ejemplo para nosotros. Y otra vez, tener cuidado. Dios nos dice, no cedas a la tentación de la codicia. Dios te está diciendo hoy, querido hermano y hermana, no cedas a la tentación de la codicia. No cedas a esto. Muchos, y es triste otra vez, porque están en el camino del eterno Jehová, pero lo que quieren es tener más y más. O sea, tienen una mentalidad de mundo, no del reino, sino de mundo. Porque en el mundo la gente quiere tener más y más y más y más y más y más, y no le importa sobre qué les puede pasar muchas veces, no le importa pisotear a otro, pero lo que quiere es más y más. La codicia es terrible. La codicia que entró en Bilam es terrible, mis queridos hermanos y hermanas, muy terrible. Y bueno, esto pasa muchas veces. Y aún lo vemos pues con gente que no está convertida de corazón a nuestro Jehová, que no está convertida de corazón a Elohim. Mis hermanos, le pasa esto. Y lo vemos esto aún en el Brit Hadashah, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de los Hechos. ¿Cuántos recuerdan lo que pasó con Simón el Mago? ¿Cuántos han leído esta historia de Simón el Mago? Bueno, lo invito, aunque yo sé que muchos lo han leído ya. Hechos capítulo 8, versos 18 al 20. Simón el Mago, mis hermanos, pues ofreció dinero a los apóstoles, Pedro y Juan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quería? Quería comprar el poder para impartir el Ruach HaKodesh. Miró cómo los apóstoles eran usados. Supuestamente él ya había aceptado, ya se había convertido, había quemado los libros de magia, ¿sí? Este Simón el Mago era un gnóstico reconocido en la época, según los estudiosos, pero bueno, según él se había convertido ya, pero en el corazón no, se había convertido o se había entregado supuestamente a Yeshua ante los hombres, pero en su corazón ante Dios todavía había codicia en él, ¿sí? Había mundo en él, las cosas del mundo estaban en él, el gnosticismo, en otras palabras, el gnosticismo no había salido de él. Y pues esto lo miramos en Hechos 8, 18 al 20. Y Kefa, Pedro, rechazó entonces rotundamente la oferta. ¿Y qué le dijo Kefa? Le dijo, que tu dinero perezca contigo, porque lo quería comprar el don de Dios. Que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿Y sabe qué? Bueno, de este suceso proviene la palabra
simonia o simonía, que es el término utilizado para la compra o venta de cosas sagradas o cargos espirituales. Qué tremendo. Y bueno, esto miramos son un ejemplo terrible, ¿sí? Con gente que está supuestamente en el camino de Elohim, pero su corazón está desviado. Simón el mago, su corazón estaba desviado. El corazón de Bilán estaba desviado. Qué terrible, mis hermanos, qué terrible. Y bueno, en estos versos 7 al 17 miramos realmente el camino de Balaán, ¿verdad? El pacto renovado, en 2 de Pedro 2:15, entonces identifica este momento como el inicio de lo que se llama el camero de Balaán, definido por el amor a las ganancias deshonestas, ¿sí? Terrible, mis hermanos. Y bien, ya para ir finalizando, vamos a leer los versos 18 al 20. Y nos dice así: y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y el verso 20 dice: y vino Dios a Balaán de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Aleluya. Pero harás, le dice, lo que yo te diga. Balaán no entendía aquella palabra que Dios le había dicho en los versos anteriores, que Israel era un pueblo bendito. Y Israel era un pueblo bendito, era un pueblo bendecido, y no por cualquiera, era por el mismo Jehová Elohim. Y a quien Jehová Elohim bendice, nadie le puede quitar esa bendición o maldecir. Si usted está bien parado en el eterno Jehová, en los caminos de él, pues en la Torá, en sus mandamientos, sirviendo a Yeshua, sirviendo a Yehoshua, le digo, nadie puede venir a maldecirlo a usted. Nadie puede venir a quitarle la bendición. La bendición que Dios le tiene preparado viene porque viene. Y la maldición que el enemigo quiere echar sobre su vida, sobre su familia, no va a prevalecer. Ya puede venir el brujo, el santero, el agorero, el macumbero, que practique el palo mayomble, que practique diferentes artes de magia. Puede venir, mi hermano, puede ser famoso, no importa, puede venir contra usted, cualquiera de ellos, ya puede venir cualquiera, no va a poder con usted porque no está peleando contra usted, está peleando contra Dios mismo porque Él ve por sus hijos. Aleluya. Pero usted debe de estar firme, bien parado sobre la roca que es Yeshua Mashiach. Aleluya. Mis hermanos, Balaán no había entendido esto. Pero aquí en estos versos 18 al 20 miramos el libre albedrío, pues. El libre albedrío. Balaán proclama que no puede, lo hemos leído en estos versos, ¿verdad? Que no puede traspasar el mandamiento divino. Pero en su corazón desea el dinero, ¿sí? Es un corazón desviado, por eso les digo. Dios le concede la autorización. Le dice, levántate y vete con ellos, dice el verso 20. Ahora, la diferencia entre la voluntad permisiva y la perfecta de nuestro Elohim, mira, aquí la miramos. Por ejemplo, Dios le permite entonces ir, pero restringe estrictamente lo que puede decir o lo que puede hacer. Esto muestra cómo Jehová a menudo deja que el ser humano siga sus propios deseos codiciosos. ¿Para qué? Para luego usar esa misma situación para glorificar el nombre bendito de Él.
Aleluya. Aunque el hombre no quiera, va a glorificar. ¿Y lo que le pasó a Balaam? Si usted sigue leyendo lo que es la parashá, los versículos, ¿verdad? Adelante de estos versos, de este verso 20, se va a dar cuenta que terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Aleluya. Y no era esa la intención de él, pero no se puede hacer nada cuando Dios bendice a alguien, a un pueblo, mis hermanos. Nadie puede hacer absolutamente nada. ¿Y cuál es la aplicación profética? Y con esto finalizo. De estos versos 1 al 20, bueno, a través de la historia, el intento de Balac de maldecir a Israel, pues representa lo que es el primer gran intento pagano por destruir al pueblo de Jehová. Sin embargo, resalta una lección de pacto fundamental, ¿verdad? El Adón protege a los suyos. Aleluya. Y es capaz de transformar cualquier ataque u oposición en una declaración de bendición, como vemos en este capítulo. Aleluya. Hasta aquí, mis hermanos. Con esto finalizo. Hasta aquí mi participación, mi comentario en esta parashá. Espero que les sea de mucha bendición. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice hasta el próximo Shabbat. Nos escuchamos nuevamente, si Jehová así lo permite. Y abrazo a todos a la distancia y shalom, shalom a cada uno. Shabbat, shalom, bendiciones.